Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es recordar, bueno, para ustedes sería recordar, pero conmigo estaríamos viendo de manera directa, que es el diseño de quemadores atmosféricos. En realidad se han debido dar cuenta, o tal vez han leído algún librito o algo, que existen varios quemadores. Y acá en lo que les había pasado, les había mandado algunos quemadores, que en lo general son quemadores atmosféricos y quemadores de aire forzado. Pero como tal, los quemadores también se clasifican según su presión, según su punto de mezcla, suministro de aire y pues la presión de trabajo, ¿no? Entonces, según eso, eh, hay mucha variedad de quemadores. Pero en específico, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer el diseño de un quemador atmosférico, que básicamente tiene esta forma, ¿no? Y que todos nosotros lo conocemos porque alguna vez hemos visto este tipo de quemador. Entonces, ¿qué es el quemador? Básicamente, el quemador atmosférico es un tipo de quemador con llama de premezcla. Ahora, ¿qué se refiere con premezcla? Y aquí vamos un poquito acá. Hay quemadores de premezcla que se refiere cuando es premezcla, cuando se mezcla antes de llegar a la zona de combustión. Entonces, a eso se refiere cuando menciona premezcla. Está queriendo decirnos que antes de llegar a la combustión, este quemador ya se ha mezclado con el gas, con el aire que está en el entorno, ¿no? Entonces, acá podemos ver de manera directa que tenemos aquí el gas, la entrada de gas. Acá tenemos el aire primario, vamos a decir aire primario, o el aire que está ingresando a mi quemador, ¿ya? Y entonces, por eso es lo que nos dice aire inducido, ¿no? Que el aire está ingresando y con con facilidad. Por eso se llama quemador atmosférico. Es muy común, nos dice, y considerando que tiene aplicaciones domésticas, comerciales e industriales, y se dará particular énfasis a su diseño. Entonces, eso es el diseño de quemadores atmosféricos. Entonces, para poder diseñar un quemador como estos, yo tengo que definir algunos parámetros, ¿no? Entonces, el primer parámetro que puedo definir es la potencia teórica del quemador. ¿Qué es la potencia teórica? Básicamente es la cantidad de calor por unidad de tiempo que se obtiene del quemador en el proceso de combustión. Entonces, si se dan cuenta, como nosotros hemos visto el tema de combustión anteriormente, ustedes ya saben qué es esto, ¿no? ¿Qué es la cantidad de calor por unidad de tiempo? Básicamente es la energía calorífica, o vamos a decir, el calor que genera por el proceso de combustión de cada gas. Y por ende, si ustedes se acuerdan cómo calculábamos en combustión, hacíamos nuestro análisis para cada gas, ¿no ve? Hacíamos nuestro balance de masa, balance de elementos, en los cuales veíamos de qué manera este combustible podía entregar potencia y o sea, de esa manera, esa forma de calor que podía entregar debido a la energía química. Entonces, básicamente, cuando yo hablo de una potencia teórica de un quemador, estoy haciendo referencia a eso, es que es el calor por unidad de tiempo que se obtiene del quemador en el proceso de combustión. Y nosotros sabemos qué es el proceso de combustión, cuando hay un cambio de energía, energía química a energía calorífica o energía en forma de calor. Entonces, como tal, ¿cómo se define esta potencia teórica del quemador? Es el QS, que es básicamente la potencia teórica, que va a ser igual al flujo volumétrico que está ingresando del gas por el poder calorífico superior del gas. Entonces, acá nos da algo interesante, ¿no? Nos dice que QS es el calor suministrado, potencia teórica, como les decía. B, flujo volumétrico, o este B con un puntito, es el flujo volumétrico del gas combustible. Y acá tiene unas unidades interesantes. Acá dice metro cúbico N sobre S. Esta N, lo único que me interesa, me está indicando es que es normalizado, que es en condiciones normales, ¿ya? Y luego nos dice que el PCS, que es el poder calorífico superior. Ahora acá nos da una nota, nos dice que nótese que también se puede usar el PCS, PCI, PCI en similares unidades. Ahora, ¿por qué ese detalle? Ustedes conmigo ya hemos visto que cuando se utiliza el PCS
y cuando yo utilizo el PCI. Entonces, si ustedes acá pueden colocar cualquier cosa, pueden incluso confundirlo. ¿Qué tal si acá les dan para que ustedes coloquen el PCI y no el PCS? Como tal, esta es una fórmula. Pero si yo no entiendo a qué se está refiriendo ese poder calorífico, entonces yo puedo colocar cualquier cosa. Entonces es por esa razón que estamos viendo ahora un poquito de la teoría, que es importante para poder hacer un correcto diseño. Entonces yo puedo acá tranquilamente cambiar esta fórmula, acá es QS, perdón, por el flujo volumétrico del gas, por el poder calorífico inferior. ¿No? Entonces, de esa manera yo sé que el poder calorífico inferior se lo obtiene bajo algunas condiciones que lo habíamos visto en el anterior capítulo. Si mal no recuerdo, creo que era debido a que el agua, por un lado, estaba en estado gaseoso y por el otro lado estaba en estado líquido. Y cuando estaba en estado líquido, digamos, era poder calorífico superior y cuando estaba en estado gaseoso era poder calorífico inferior, ¿no? Entonces, de esa manera era la diferencia entre poder calorífico superior y poder calorífico inferior. Entonces, tengan cuidado con ese detalle. De ahí venimos a otra definición, que es la potencia específica. Esta potencia se define como la relación entre la potencia útil del quemador, o realmente lo que es potencia útil, básicamente es el mismo concepto que nosotros utilizábamos cuando veíamos potencia utilizada, ¿no? O sea, ustedes saben que en una máquina normal, sin entrarnos a este punto, tenemos una potencia útil y una potencia teórica, ¿no? La potencia teórica es la que nosotros normalmente calculamos y la potencia es útil, eh, perdón, la potencia útil se la halla con ayuda de una eficiencia, debido a que eso nos indica qué tan eficiente es nuestra máquina, ¿no? Entonces, a eso se refiere con potencia útil, que sería lo que realmente está entregando o lo que realmente está entregando de potencia mi quemador. ¿Y cómo yo calculo esta potencia útil? Que sería, y el área total de salida de la mezcla, que sería del combustible, ¿no? En la cabeza del quemador. Entonces, la potencia específica, que sería este Q sub E, va a ser la potencia útil sobre el área de la salida, ¿no? En la salida del quemador. Básicamente en esta parte, en la cabeza. Específicamente acá. Entonces, yo acá necesito medir el diámetro lógicamente, para poder hallar el área de salida. Como esto es semicircular, en realidad el área va a ser una circunferencia, ¿no? Entonces, en muchos casos, y vamos a ver que en el diseño, esta área de salida va a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y aquí le vamos a poner un diámetro específico. Podemos colocar, digamos, diámetro de la cabeza, ¿no? Entonces, incluso de cabeza en la salida, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera para identificarlo. Pero de esa manera yo puedo hallar la potencia específica del quemador, ¿no? Que es la potencia útil sobre el área de salida de la cabeza del quemador. Luego venimos con el rango de funcionamiento, que en realidad esto no tiene una fórmula, pero es la relación entre la potencia máxima y la potencia mínima en que el quemador trabaja con estabilidad y de manera limpia y sin mucho ruido. ¿Por qué dice de manera limpia y sin mucho ruido? Ustedes han debido ver, tal vez con el ingeniero, que la flama normalmente tiene una característica, es lo que vamos a ver un poquito adelante, pero no con tanto énfasis, pero esto tiene una característica, ¿no? Entonces, cuando esto no está bien, o no hay una reacción correcta, tenemos una flama de este tipo. Luego tenemos otra de este tipo y otra de este tipo. Y en realidad la que está correcta me dice qué es esto. Ya incluso me dice, ¿no? De acá, qué es cada punto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Y tal vez esto ya lo han visto con el ingeniero. Entonces, a ese punto se refiere con que trabaja con estabilidad y de manera limpia, porque cuando hay una combustión incompleta, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nuestro quemador contamina más al medio ambiente, porque acá en la combustión incompleta, ¿qué es lo que pasaba? Que siempre nos generaba carbono solo o dióxido de carbono, que sería monóxido de carbono contaminante, y a veces el hollín, ¿no? Que es lo que hace que la combustión incompleta sea contaminante. Y lo ideal para nosotros que habíamos visto en combustión es que la combustión sea completa o casi completa.
es lo más ideal y es lo que nosotros queremos. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que tratar de verlo, ese es el rango de funcionamiento. Ahora venimos a la tasa de aireación primaria, que es bastante lógico. ¿Qué es esto de tasa de aireación primaria? Es la relación entre el aire inducido, aire primario que admite el quemador y el aire teórico. Queda definido de la siguiente manera. Entonces, la tasa de aireación primaria, vamos a decir, es el flujo volumétrico de aire primario sobre el flujo volumétrico del gas combustible por el volumen teórico de aire estequiométrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que yo estoy queriendo hallar, básicamente, es lo que básicamente me dice que va a entrar, ¿no? Es el flujo de aire primario que entra en mi quemador y sobre mi flujo que idealmente, o vamos a decir, teóricamente debería tener. Entonces, esta tasa de aireación, como vemos acá, si nos fijamos acá, de manera directa, aquí podemos ver que esto no va a tener en realidad unidades como tal. Va a ser directamente sin unidades, puede ser, digamos, 0,8, 0,5, digamos, indicando cuánto es la verdadera tasa de aireación que está ingresando a mi quemador. Entonces, básicamente es eso. Podríamos relacionarlo de manera que el flujo volumétrico de aire primario va a ser lo que realmente ingresa y esto parte en el denominador, que va a ser el flujo de gas combustible, es lo que teóricamente debería entrar, ¿ya? Entonces, básicamente nos hace una referencia a lo que realmente está ingresando. Si aquí me sale un 0,8, yo estoy indicando que el 0,8% del gas combustible está ingresando a mi quemador, ¿no? Básicamente de lo teórico. Entonces, básicamente eso es la tasa de aireación primaria. Ahora vamos a la eficiencia del quemador. En realidad, la eficiencia del quemador me dice que se define como el calor útil, o vamos a decir como la potencia útil del quemador, sobre la potencia suministrada. Y la potencia suministrada ya sabemos qué es la potencia teórica del quemador. Básicamente es lo mismo. Y como les decía, lo que nosotros sabemos es que si yo quiero hallar la potencia útil de una máquina, yo tengo que relacionarlo con su eficiencia, y acaso se los relaciona de manera directa. La eficiencia es la potencia útil sobre la potencia suministrada. Y acá nos dice que la potencia suministrada cumple esta ecuación de acá abajo. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Ahora, ¿qué viene acá? Nos dice un poquito de concepto, que la eficiencia de los quemadores es afectada por los siguientes factores. Y eso es más que todo, o sea, en un ejercicio puede indicarles tal vez de manera escrita que consideren algunos factores, pero estos factores que nos están mencionando acá, en esta parte, y por qué lo puse, es para que se den cuenta que, primeramente, como tal, esto puede ser una materia en la cual solo queramos resolver problemas, pero en realidad esta es una materia aplicativa, que lo vamos a ver mucho, tal vez lo vean mucho, tal vez no, pero sí se ve en la parte que nosotros vamos a hacer como profesionales. Entonces, ¿qué consideraciones ustedes tendrían que ver cuando traten de ver y hallar una eficiencia de un quemador? Más que todo, escuchen esto, que sería una eficiencia de quemadores atmosféricos, porque esto no está generalizando a todos. No se olviden que estamos viendo ahorita el diseño de quemadores atmosféricos. O si quieren aplicarlo, esto tal vez no va a ser tan aplicativo cuando yo vea un quemador por tiro forzado. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? La eficiencia, ¿cuándo afecta en un quemador atmosférico? Cuando la tasa de aire primario y el exceso de aire total, esos son factores que afectan mi eficiencia. La geometría del quemador también afecta mi eficiencia. Las condiciones de entrada de la mezcla gas-aire, presión, temperatura y homogeneización, eso es lo que también afecta mi eficiencia. El material del quemador que incide en la absorción de los transportadores de cadena, pudiéndose inhibir el proceso de combustión y también transmitir rápidamente el calor enfriando la mezcla. Entonces, el material del quemador, y esto es interesante, no puedo yo fabricar un quemador del material que me dé la gana, no sé.
Digamos, yo quiero fabricar un quemador con cobre, digamos, ¿no? Yo sé que el cobre aguanta cierta temperatura y me parece correcto. Entonces, no es tanto así, porque si yo elijo esto, tengo que primeramente pensar qué tan eficiente va a ser mi quemador si yo considero este material. O sea, no es tomarlo porque me dé la gana, sino hay que analizarlo. Luego venimos con el otro punto que sería el ambiente donde se realiza la combustión, dado que la presencia de algunos compuestos, de dióxido de carbono o agua, reduce el contenido de oxígeno en el aire. Obviamente es lógico. ¿Qué tan eficiente va a ser? También va a depender del lugar donde se está fabricando y para las condiciones que se está fabricando. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un quemador para La Paz, para Bolivia más que todo, específicamente en la ciudad de La Paz, yo tengo que considerar las condiciones del ambiente, cómo es acá. No puedo considerarte, digamos, a nivel del mar, sabiendo que mi presión primeramente es diferente, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado esos detalles. Pero también pueden dar un factor de, vamos a decir, cuando sucede un cambio, ¿no? Entonces, es lo que normalmente hacemos en diseño, es darles factores para que podamos tener una estimación de que funcione de manera correcta, porque ya hemos considerado que puede estar soportando ciertas dificultades, ¿no? Que se puedan presentar de manera, vamos a decir, fortuita o inesperada, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que nos dice la eficiencia de un quemador atmosférico en este caso. De ahí veíamos lo que es la característica de la flama de un quemador atmosférico. Aquí vemos que tenemos acá el inyector, tenemos la cámara de mezcla, que sería esta partecita de acá. Luego tenemos todo desde este punto hasta este punto, que es el tubo de mezclar, perdón. Y de acá hasta acá es el difusor. En este punto, que está acá tipo con rojo, que lo estoy remarcando, es la cámara de mezcla. Y finalmente, después de pasar por el tubo de mezclar, sale por la cabecita, ¿no? Entonces en la cabeza y de acá viene la flama. Entonces acá hay un detallito. Si se dan cuenta, acá nos dan una grafiquita más o menos, donde nos está diciendo que va a ir de esa manera, donde aquí está la presión atmosférica y estas son las zonas de depresión. Aquí va a ir una caída de presión, más que todo, ¿no? En este tramo de acá. Y básicamente de ahí se genera la flama de un quemador atmosférico. Y tiene estas condiciones que veíamos en este punto. Ahora sí, vamos como tal al quemador. Este quemador, si se dan cuenta, lo principal que vemos en este punto del quemador es el inyector. Es esta parte de acá. Si se dan cuenta, si yo tengo que diseñar un quemador atmosférico, lo primero va a ser primeramente el inyector. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuánto gas va a ingresar, qué dimensiones tiene este inyector. Entonces, de eso viene acá el cálculo del inyector, que básicamente es como un taponcito de esta forma. Y ahora, ¿por qué los relacionamos y empezamos a hacer el pequeño cálculo acá? Y aquí vamos a ver un poco de a qué se refiere en esta fórmula que estaba en el formulario, para la redundancia, si esto es la presión manométrica o es la presión absoluta. Entonces, si nos damos cuenta, acá y vemos el cálculo del inyector. Esta parte de acá, que está de esta manera, lo voy a remarcar, es básicamente parecido a esta de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Un poquito leamos. El inyector o pitón del quemador es el elemento principal por cuya sección se inyecta la cantidad de combustible necesaria para la combustión. Entonces, es lo que les decía. Si yo quiero diseñar un quemador, primeramente tengo que ver o calcular qué cantidad de combustible va a ingresar. No, no es lo que yo quiera, no es lo que me dé la gana, sino es lo que tengo que conseguir, ¿no? La cantidad necesaria para que la combustión sea la indicada. Y básicamente nos dice su diámetro junto a la presión de inyección, el tipo de gas y la temperatura determinarán la cantidad de calor que se generará en la boca del quemador. En el punto A, nos dice, ¿no? A, donde la presión es menor a 100 milibars. Compresibilidad del gas despreciable y la relación de presión
caudal en el inyector está dada por la ecuación de Bernoulli. Entonces, hasta aquí es básicamente lo que es el concepto del inyector. De acá me está dando vamos a decir como una nota, una referencia, que nos dice a una presión menor a 100 milibarios, el gas se considera o hay una compresibilidad de gas que va a ser despreciable. Y entonces, para esas condiciones, la relación de presión caudal en el inyector está dada por la ecuación de Bernoulli. Entonces, bajo estas condiciones, se va a cumplir la ecuación de Bernoulli. Entonces, de ahí vamos a este ejemplito de acá, donde yo quiero calcular, aplicando Bernoulli, básicamente el diámetro de este punto, que sería básicamente lo que estoy viendo acá. Entonces, lo primero que hago es aplicar en dos puntos Bernoulli. Y aquí está, si nos damos cuenta, a presión atmosférica, al ambiente. Y este también está a presión atmosférica, si se dan cuenta, porque está saliendo. Entonces, lo primero que puedo ver acá es que tenemos dos puntos, uno, dos, donde yo tengo lo que estamos colocando acá, presión, alturas y velocidades, ¿no? Debido a que es un flujo. Bien, la primera consideración, presión 1 y presión 2 son iguales porque son la presión atmosférica. Entonces, de ahí yo voy a simplificar estos dos de acá. Segunda condición, ¿qué tenemos acá? Tenemos una altura Z1 y tenemos una altura Z2. Entonces, eso yo lo voy a factorizar porque no sé si hay una altura de diferencia, porque básicamente es esto de acá, altura 1, digamos, y acá estaría altura 2. ¿No? Entonces, básicamente no sé cuánto es esa altura. Entonces, de acá ya no tengo las presiones, solamente tengo la densidad por gravedad por altura y la velocidad 1 al cuadrado por la densidad sobre 2. Y de la misma manera para el punto 2. De aquí yo vengo a un poquito lo que ya conozco, que es la ecuación de la continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de la continuidad? Que el flujo, perdón, el flujo, si yo quiero calcularlo, es la velocidad por el área. Ahora, en la ecuación de la continuidad, yo sabía que yo tengo una tubería, digamos, cualquiera, y es el ejemplo que nos daba cuando definíamos Bernoulli, y yo quiero calcular la continuidad en este punto y en este punto. Y a esto le ponía 1 y 2, y decía que mi flujo es constante cuando se trata de una tubería y cuando es compresible, ¿no? Entonces, perdón, cuando es incompresible. Entonces, aquí yo consideraba que mi flujo volumétrico 1 es igual a mi flujo 2. Entonces, de esa manera estoy considerando lo mismo para mi ecuación de la continuidad en este caso. Y yo sé que la ecuación de la continuidad es velocidad 1 por el área 1. Y la ecuación en el punto 2, lo mismo, velocidad 2 por el área 2. De esa manera, yo sé que además esta área 1 va a ser como vemos, acá parece un cilindro y básicamente van a ser si lo miramos de acá, tendríamos una mirada desde este punto. Yo lo único que voy a ver es una circunferencia. Por esa razón, yo le coloco que va a ser pi cuartos por el diámetro 1 y este va a ser pi cuartos por el diámetro 2. Y de ahí llegamos a esto. La función de los diámetros respectivos, es decir, esto de acá. Que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2 multiplicado por el diámetro 2 sobre el diámetro 1 al cuadrado. Y acá tenemos otra relación también. No se olviden de eso. Acá es una relación. Acá es otra relación. Esto está tachado, pero acá yo puedo conseguir otra relación de acá. ¿No? Entonces, despejando de esta ecuación, yo voy a tener que mi velocidad 2 es igual a raíz de 2 gravedad Z1 menos Z2, ¿será esto? A ver, denme un ratito. Es velocidad 2. Va a pasar Z2. Esto es Z2 por si acaso. Z2 sobre 1 menos diámetro al cuadrado sobre diámetro 1 a la cuarta. Y eso se debe al despeje que estamos realizando, ¿no? Entonces, nos dice, considerando que el diámetro 1 es mucho mayor al diámetro 2, entonces, en este punto de acá, podemos ver eso. Si esto es muy grande y esto es aproximadamente cero, vamos a decir, esto va a tender a ser cero, ¿no? Y por otro lado, si consideramos acá una altura de referencia, vamos a decir como de referencia, yo solo veo una altura hasta mi punto 1 y para mi punto 2 mi altura sería cero. O podemos hacer lo contrario, yo puedo colocar acá referencia y puedo colocar esto cero y acá colocarlo una altura que me indique la que es.
Entonces, de esa manera, yo puedo decir que considerando que el diámetro uno es mayor al diámetro 2, entonces veo que mi diámetro uno sobre el diámetro 2 a la cuarta va a ser aproximadamente cero. ¿Ok? Entonces, el diámetro 2 como es aproximadamente cero, pues, se va a simplificar. Y CA, que es Z1 menos Z2 es igual a H, ¿no? Entonces acá yo lo voy a colocar como la diferencia de alturas. La velocidad en el punto 2 será, nos dice, considerando que esto es H, esto es cero, me va a salir que va a ser la velocidad 2 igual a la raíz de 2 gravedad por altura. Y aquí vamos a ir un poquito al teorema, a un teorema que no sé si se acuerdan, pero lo habíamos visto anteriormente en alguna materia anterior. Entonces, ¿qué decía el teorema? Nos dice que la fricción del fluido contra la pared provoca una disminución de la velocidad del chorro, es básicamente las pérdidas. Para tomar en cuenta estos dos fenómenos, se incluye en la ecuación un coeficiente de flujo K. Entonces, en este flujo que yo tengo, yo le voy a considerar K y A, ¿no? Multiplicado por la raíz de 2 gravedad H. Ahora, yo sé que la diferencia de presión, me dice, en ese entorno, es la densidad de gravedad por altura. Entonces, de acá, yo sé que si yo tengo esto y quiero encontrar lo contrario, entonces mi diferencia de presión va a ser igual a densidad y esto va a ser igual a gravedad por H. Y esto es lo que reemplazo acá. Entonces, lo que estamos calculando es la presión manométrica, si se dan cuenta, porque esta presión de acá, o esta formulita, no es la presión absoluta, es la presión manométrica. La presión absoluta es la presión manométrica más densidad, gravedad H, creo que es, en un fluido. Pero si se acuerdan, la presión manométrica en un fluido también era la densidad, gravedad, altura. O lo colocábamos de esa manera, porque básicamente esto es, va a ir a restar y me va a quedar eso. Básicamente sería la diferencia de presiones. Entonces, la diferencia de presiones, tanto presión absoluta menos presión manométrica, va a ser esta ecuación de acá, esta que tenemos, que va a ser densidad, gravedad, altura. De ahí yo despejo y voy a obtener esta ecuación de acá. Lo que me interesa sigue es hallar el diámetro. Entonces, si el área de la salida del inyector A nos dice, por eso nos da un coeficiente acá, va a ser igual, acá estamos considerando por si acaso el flujo, este K es el coeficiente, esta A es el área y esto sería la velocidad, ¿no? Velocidad 2. Ok, hasta ese punto ya tenemos lo que necesitamos. Lo que me interesa es hallar básicamente el diámetro. Entonces yo sé que si el área de salida del inyector me dice que es A es igual a pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado. Entonces sería este diámetrito de acá, este pequeño, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo calcular el diámetro 2 despejando de esta ecuación, donde acá básicamente es un coeficiente de descarga del inyector. Y ese coeficiente, ¿cómo lo vamos a obtener? Dependiendo de qué condiciones me dé. Por ejemplo, nos dice acá, donde diámetro 2 es el diámetro del inyector, el flujo es volumétrico o V sub G, es el caudal del combustible gaseoso, K es el coeficiente de descarga del inyector y variación de presión o delta P es la presión manométrica que alimenta al inyector. Densidad es la densidad del gas en las condiciones ambientales. Y listo, con eso ya tendríamos esta ecuación de acá. Y básicamente esa es la que estaba en su formulario, en el formulario que les había pasado. Pero ahora ya sabemos qué presión utilizar. No es la presión atmosférica que tal vez les estaba mencionando el ingeniero, tal vez se estaba confundiendo o refiriendo a otra cosa. Pero acá lo que van a utilizar para hallar el diámetro del inyector, estamos hablando del inyector de esta parte de acá, es la presión manométrica. Y normalmente siempre les van a dar la presión manométrica. ¿Ok? Y de aquí venimos al punto del valor de K. ¿Cómo es el valor de K? Bueno, el valor de K varía de acuerdo a la geometría del inyector, como se muestra en esta figura, que para los tipos más comunes de inyectores es igual a 0.8 y para DI nos dice cuando el diámetro de inyector es menor o igual a 2 milímetros, K es igual a 0.85. Entonces no se olviden que DI para mí me está diciendo que es mi diámetro del inyector. Básicamente es mi diámetro 2 acá. Entonces, básicamente es eso lo que tenemos. Si yo tengo esta forma, entonces yo utilizo K 0.65. Tengo esta forma 0.6.
Tengo esta forma, 0,84 y así sucesivamente, de esa manera, ¿no? Y de esa manera yo considero esa K. De ahí venimos un poquito a la geometría del quemador atmosférico y si yo quiero diseñar un quemador con ayuda de simplemente hallar mi diámetro y algunas condiciones que vamos a aplicarlo directamente en un ejercicio, yo voy a poder obtener primero el diámetro del inyector, ya sé cómo obtenerlo, voy a poder obtener el diámetro de la garganta, voy a obtener estas longitudes tal vez, estas de acá, estas de acá, el diámetro máximo y el DS, ¿no? Que sería el diámetro después del diámetro máximo en la cabeza. Entonces, básicamente, o básicamente sería esto el diámetro de la flama, a lo que va a salir la flama, ¿no? O la llama. Entonces, básicamente sería eso. Y acá nos dice que es DI es diámetro del inyector, Dmax es diámetro máximo, DG es diámetro de la garganta, DS es diámetro de salida, DC es diámetro de convergencia. ¿Dónde está el DC? Aquí no lo viste. Ah, es este de acá, diámetro de convergencia. LIG es distancia inyector garganta. Entonces, la distancia entre este punto y el inyector. Después me dice que LD es la longitud del difusor. ¿Se acuerdan que era LD? Que habíamos visto que en este punto donde veíamos la flama, que desde este punto donde estaba pasando de la cámara de mezcla hasta casi llegar a la cabeza era el difusor. Entonces, por esa razón me dice que LD es la longitud del difusor. L1 es la longitud cono convergente y L2 es la longitud pitón o cono convergente, que sería esas dos partes de acá, ¿no? Estas dos. Y finalmente tendríamos el ángulo de divergencia, que sería este angulito con el que está cambiando o con el que tiene esta pendiente, mi quemador atmosférico. Y básicamente es eso. DS ya hemos dicho que era diámetro de salida. Y es básicamente eso. Entonces, con eso nosotros ya podríamos diseñar básicamente un quemador atmosférico. Entonces, espero que se haya entendido, pero a lo que nosotros, bueno, ¿para qué hemos hecho todo esto? Para tratar de resolver de manera que apliquemos esta teoría, ¿no? Entonces, vamos a aplicarlo en un ejercicio bastante simple, que tal vez incluso ustedes ya lo han visto. ¿Qué es lo que dice? Dice diseñar y especificar la geometría de un quemador atmosférico a gas natural cuya potencia útil, ¿ok? De manera directa yo coloco acá datos, Q útil, útil o un puntito incluso le puedo poner para que me diga que es potencia, es 4500 kilocalorías hora. Listo. Una presión de alimentación, ok, un delta de presión de 20 milibares. Un exceso de aire del 40%, ok, vamos a decir 40% de exceso. Luego nos dice una eficiencia del 85%. Luego dice, el equipo opera a nivel del mar, es decir, presión atmosférica, vamos a considerarlo, una atmósfera o 1,01325 bares. Ya. El poder calorífico superior del gas natural, vamos a colocar PCS del gas natural, es igual a 10,8 kilowatt hora sobre metro cúbico normalizado. Y el coeficiente de descarga, ok, esta K que habíamos visto, es igual a 0,75. ¿Qué es lo que me pide? Diseñar y especificar la geometría de un quemador. Básicamente me está pidiendo hacer todo esto. Incluso podemos copiarlo. Y esto es lo que me está pidiendo el ejercicio. Colocar todo esto de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, hacer la solución. ¿Qué es lo que yo necesito? Voy a plantear mi ecuación. Vamos a tratar de hacerlo con las ecuaciones que ya conocemos. Mi diámetro del inyector es lo más fácil que puedo encontrar. ¿Qué es mi diámetro del inyector? Es mi flujo volumétrico de gas, que sería este de acá, del gas combustible. Esta acá que ya tengo como dato. Este delta de presión que ya tengo como dato. La densidad puedo conseguirlo. Es básicamente puedo hallarlo de tablas. Y el otro punto que sería
Básicamente es eso. Si necesito, entonces, ¿qué es lo que ahorita yo no tengo? O lo que me va a dificultar. Básicamente lo que me va a dificultar es este P sub G o el flujo volumétrico del gas. ¿Cómo yo puedo hallar esto? Entonces, de acá ahora sí vamos un poquito a nuestra parte teórica y vamos a este punto de decir, si yo quiero hallar mi flujo del combustible, yo tenía esta fórmula, ¿verdad? Entonces, voy acá. Entonces, copio mi fórmula. Vamos a colocar acá para que podamos entender potencia teórica. Definición vamos a poner para que se entienda. Definición de potencia teórica. ¿Qué me dice la definición? La definición me dice que la potencia teórica es igual a mi flujo volumétrico del gas combustible por el poder calorífico superior. Ahora yo tengo el poder, el calor, perdón, teórico, la potencia teórica. No, no lo tengo la potencia teórica. Tengo el flujo, no, es lo que yo quiero hallar. Tengo el poder calorífico, así, esto sí, sí, eso sí tengo. Entonces de acá yo puedo despegar que mi flujo volumétrico es igual a mi, esto voy a borrarlo, va a ser esto igual a mi calor, o vamos a decir a mi potencia teórica, sobre mi poder calorífico superior. ¿Ok? Y esta va a ser mi ecuación número uno, a pesar de aquí que dice uno. Vamos a borrarlo esto. Ahora, ¿cómo yo hallo mi potencia teórica? Había algo que relacionaba mi potencia teórica con mi potencia útil, que era mi eficiencia. Entonces yo vengo acá y coloco básicamente eso. Voy a copiar esto o voy a colocar texto, definición y vamos a alargarlo un poquito de eficiencia del quemador. Igual nomás, ya. Y listo. Con esto yo coloco mi formulita, que es esta de acá. ¿Y qué es lo que yo obtengo? Esto lo cesamos. Yo sé que mi calor útil o mi potencia útil, vamos a decir, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo tengo, perdón, y esta potencia suministrada es mi potencia teórica o es mi QS. Entonces de acá yo digo que QS para mí va a ser igual al potencia útil sobre la eficiencia. Y esta va a ser mi ecuación 2. Ahora voy a colocar 2 en uno. ¿Y qué me va a quedar? Voy a hallar mi flujo del combustible o voy a colocar sub G, B sub G, que estamos colocando ahí. Que no se olviden que B sub G para mí, vamos a volver acá, es el flujo volumétrico o caudal del combustible gaseoso. Básicamente es esto, flujo volumétrico del gas combustible. Entonces, de ahí yo voy a obtener, reemplazando esto, va a ser el calor útil, perdón, no potencia útil, sobre el poder calorífico superior multiplicado por la eficiencia. ¿Cuánto es el calor útil? O la potencia útil es 4500 kilocalorías. ¿Cuánto es mi poder calorífico? Es 10.8 kilowatt hora. Entonces acá, lo primero que voy a hacer es convertirlo a kilowatt. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá, el calor útil o potencia útil que es 4500 kilocalorías hora multiplicado por cuántas calorías tienen un joule. Básicamente es eso lo que tengo que ver. No me acuerdo bien cuánto es. Una caloría tiene joule. ¿Cuántos joules? 4,18. Ok, vamos a colocar eso. Entonces, una caloría tiene 4,18 joules. Por una hora tiene 3600. Aquí, rayos, esto no se nota bien. Vamos a colocarlo, borramos 3600 segundos. De ahí yo ya tengo hora con hora se va a ir, caloría con caloría. Aquí me va a quedar kilo, eso lo voy a colocar como 10 a la 3, o si no, bueno, sí, mejor si lo colocamos así. Va a ser joules, me va a quedar sobre segundo. Y ustedes saben que joules sobre segundo es kilowatts. Y este es hora, por si acaso, parece K. Este es hora con hora, se va. Entonces, de esa manera yo voy a tener acá en kilowatts. ¿Ok? Luego, entonces ya no necesito cambiar este kilo. Este kilo va a venir acá y joule sobre segundo, watt. Listo.
Ahí se acaba. Poder calorífico superior. ¿Cuánto es? Me dice que es 10,8 kilowatt hora sobre metro cúbico normalizado. Y todo esto multiplicado por mi eficiencia, que es 0,85. Entonces hago ese pequeño cálculo. ¿Cuánto me saldría? Aquí vamos a colocar o buscar la calculadora que normalmente estamos usando, que va a ser igual a 4.500, o alguien lo puede calcular, por favor, chicos, si pueden calcularlo y me dictan. Va a ser 45.000 multiplicado por 4,18 y todo esto dividido entre 3.600. Básicamente sería eso en la parte de arriba, y en la parte de abajo va a ser 10,8 multiplicado por, perdón, multiplicado por 0,85. ¿Cuánto me saldría eso? 5,69 o 5,7 metros cúbicos normalizados por hora. Entonces, 5,7 metro cúbico normalizado por hora. De acá, ¿qué es lo que simplifica? Acá es kilowatt, con kilowatt se va. Metro cúbico sube y hora se queda abajo. Entonces acá, de manera directa, yo sé que mi flujo del gas combustible o flujo sub G es 5,7 metros cúbicos hora. Y ahí hemos utilizado definición de potencia teórica, definición de eficiencia del quemador. Ahora voy a calcular mi diámetro de inyector. Entonces ya tendría como tal, o ya podría calcular mi diámetro del inyector. ¿Cómo lo calculo? Básicamente reemplazando diámetro del inyector, D sub I, o va a ser igual a D sub 2, es igual a la raíz de 4 multiplicado por mi flujo volumétrico, que sería 5,7 metros cúbicos normalizados sobre hora. Aquí ya no le puse normalizados sobre hora. ¿Ya? Sobre hora. Todo esto sobre K por pi, que sería K, sería 0,75 multiplicado por pi. ¿Cuánto es pi? Para mí pi es, bueno, básicamente es pi nada más. Aquí es raíz multiplicado por densidad, y es lo que teníamos que buscar. Podemos ir a buscar a, ¿dónde está? A los libros que teníamos, las tablas del Sengel, digamos. Podemos utilizar esas tablitas o cualquier otra referencia que ustedes tengan. Entonces acá vamos a encontrar la densidad, que sería para, en nuestro caso, bueno, creo que acá no está la densidad. A ver, aquí, densidad. Para nosotros es el gas natural. No sé si habrá acá. Queroseno, refrigerante, base básica. A ver, líquidos es esto. Y sólidos. Y aquí abajo tal vez esté. Magnesio, alimentos. Bueno, no. Entonces no está acá. Tal vez más adelante. O bueno, tal vez en vez de perder el tiempo, buscaremos acá. Vamos a colocar densidad de gas natural. Debe ser alrededor de 0,6, algo así. Exacto. 0,62. Aquí está, ¿no? 0,62 o 0,6 kilogramos por metro cúbico. Entonces acá yo coloco densidad del gas, así como dato de tablas, o vamos a colocar del gas natural, 0,62 kilogramos por metro cúbico. Entonces eso es lo que coloco acá, 0,62 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Luego, después de eso, coloco todo eso dividido o multiplicado, ¿es? A ver, no, sí, dividido entre 2 por el, lo que estamos teniendo acá, que sería 20 milímetros, o perdón, 20 milibares. 20 por 10 a la 3 bares, o podemos convertirlo directamente de milibares en kilopascales. ¿Ok? Entonces va a ser 20 milibares. A ver,
yo sé que un kilopascal o 101,325 kilopascales es igual a, bueno, esto ya de manera directa, podemos hacer esto. Un bar es 100 kilopascales. Esa es la relación. Entonces, si yo tengo 20 milibares, yo tendría 20, 20 por 10 a la menos 3 por 100, básicamente sería 2 kilopascales, ¿correcto? Es lo que nos saldría 20 por 10 a la menos 3 y multiplicado todo esto por 100, que sería 2 kilopascales. Y de acá, como es kilopascal, yo sé que es 2 kilojoule sobre metro cúbico, ¿ya? Y de ahí tendríamos eso. Ahora de acá tenemos que simplificarlo porque a mí lo que me interesa es hallar el diámetro, algo que siempre hacíamos nosotros, bueno, siempre trataba de hacer por mi parte, era la parte de dividir esto, de manera que sea obvio que vamos a hallar en milímetros. No, a pesar de que mi fórmula me dice que si yo considero, ¿dónde está mi fórmula? Aquí está. Si coloco esto, me va a dar mi diámetro. ¿En qué me da? ¿En milímetros? ¿En horas? ¿En qué me va a dar? ¿En metros, tal vez? Entonces, es lo que primero vamos a hacer. En vez de acá, colocamos 2 kilojoule sobre metro cúbico. Metro cúbico con metro cúbico se va. Y aquí vamos a operar. Tengo kilogramos sobre kilojoule. Yo sé que el kilogramo va a ser así nada más. Sobre kilojoule. ¿Qué es el joule? Es newton por metro, que sería kilo newton por metro. Y el newton por metro es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y todo esto multiplicado por metro. ¿Correcto? Y de acá puedo simplificar kilogramo con kilogramo. Este kilo lo voy a multiplicar directamente, que ya no sea kilo, sino va a ser directamente joule. Te lo voy a colocar así. Va a ser 2000, 2000 joules. ¿Ok? Y ahí tendríamos algo más, más entendible, que sería kilogramo con kilogramo y me quedaría metro cuadrado sobre o aquí arriba segundo cuadrado. ¿Correcto? Y hasta ahí tendríamos, en esta división de acá, tendríamos que va a salir segundo sobre metro. ¿Correcto? Y ahora de acá tengo que volver a hacer lo mismo, metro cúbico normalizado sobre hora. Entonces de acá el metro cúbico se va a ir con un metro y me va a quedar metro cuadrado. Como es normalizado, el normalizado solo me dice que es en condiciones normales, no importa. Entonces esto es hora y por S, que sería acá. Entonces de acá, segundos, para yo llegar a segundos tengo que multiplicar que en 3600 segundos, vamos a decir, hay una hora, de tal manera que segundos con segundos se me vayan y me va a quedar hora con hora se me va a ir. De esa manera debería despejar. Ahora acá lo que me falta es convertir horas al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a convertir eso o qué es lo que puedo hacer? Entonces, eh, básicamente adicionalmente a esto, si se han dado cuenta, ya hemos hecho las conversiones. Lo último que me faltaría de acá, y esto va a ser kilogramo metro segundo cuadrado. ¿M? Y esto, a ver un ratito, me estoy confundiendo, está bien. Kilojoules sería, o joule sería newton por metro, kilogramo metro segundo cuadrado, metro cuadrado acá. El metro cúbico ya se fue con el anterior, que sería básicamente con la división de 2 kilojoules sobre metro cúbico. Acá había sobre metro cúbico, podemos colocarlo, metro cúbico. Entonces, esto se va con esto, ¿ya? Y este kilogramo se va con este kilogramo y me quedaría metro cuadrado segundo cuadrado. Para yo evitar esto, puedo colocar, va a estar aquí arriba, entonces voy a colocar 3600 segundos, es igual a una hora. Y todo esto al cuadrado, ¿ok? Y de acá voy a colocar de esta forma. Entonces, con eso yo ya voy a tener que mi resultado me va a dar en metros cuadrados. Y ahora, si yo quiero convertir a milímetros, acá voy a hacer una conversión adicional.
Y por eso les decía que es importante esta parte, porque no me dicen qué condiciones va a estar. Entonces yo voy a convertir que un metro tiene 1000 milímetros. Entonces esto lo puedo elevar al cuadrado si ustedes quieren. Cuadrado y esto cuadrado. Para que al final sea un metro cuadrado con metro cuadrado se vaya. Y me quede milímetro cuadrado con milímetro cuadrado con raíz se me vaya. ¿Correcto? Entonces, básicamente sería eso. Entonces hacemos la división. Sería raíz, y aquí sería 4 por 5,7 dividido entre 0,75 por pi. Todo esto por paréntesis 1000 sobre 1, aunque aquí está mal. Vamos a borrarlo de nuevo. Rayos. A ver, un ratito. ¿Está bien? De nuevo. 4 por 5,7, todo esto dividido entre 0,75 multiplicado por pi. Todo esto vamos a colocar multiplicado, se salió de la raíz, vamos a colocar de nuevo multiplicado por la raíz, y aquí colocamos otra raíz de 0,62 sobre 2 por 2000. Y adicionalmente a esto tengo que multiplicar por 1 sobre rayos de nuevo. A ver, sería 3600. Creo que igual va a dar, ¿no? O vamos a ver. Va a ser acá por paréntesis. 1 sobre 3600. Este 1 se me va. No me interesa. Este paréntesis se va. 3600 y todo esto al cuadrado. Saliendo de esta raíz tendríamos el multiplicado por, nuevamente paréntesis, 1000 sobre 1 y todo esto al cuadrado. Para que se simplifique con esto, ¿no? Y básicamente me daría como resultado 5,78. Entonces, ese sería mi diámetro. 5,78 milímetros. Listo. Haciendo todas esas conversiones. Ahora, ustedes si quieren podían hacerlo de manera más directa o tal vez considerando otras cosas y les iba a salir lo mismo, ¿no? Básicamente era lo mismo. Entonces, básicamente es eso. Y de este punto yo ya tengo el diámetro del inyector. Entonces yo tengo el diámetro del inyector que va a ser igual a 5,78. Ahora, si ustedes lo hubieran hecho esto con 6, vamos a ver qué tanto cambia. Porque creo que lo que habían hecho es 0,74 básicamente, ¿no? Bueno, no hay mucho cambio. Acá vamos a ver este K. Ujú, ya. Sí, este bien, que sería acá 0,75 por pi y básicamente sería eso. Entonces tendríamos 5,78 milímetros. ¿A alguien le salió lo mismo o hay alguna dificultad en esto? Ya, entonces no sé si alguien tiene alguna dificultad o les ha salido lo mismo. Espero que sí les haya salido lo mismo. Entonces esto lo vamos a colocar en un recuadro. Ok, entonces adicionalmente a esto ya tenemos el diámetro del inyector. ¿Ok? Tendremos el diámetro del inyector y lo que ahora nos falta es encontrar los otros, del D sub G, L2, L1, L sub G, LD, D max y DS. Bueno, el D max es el más fácil de hallarlo. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hecho incluso anteriormente, lo habíamos visto en una fórmula. ¿Dónde estaba? Creo que estaba acá. No, estaba acá. Exacto. En esta fórmula donde veíamos la potencia específica, yo podía hallar el diámetro máximo, ¿no? Con ayuda de la potencia específica. Pero también puedo hallarlo de otra forma. ¿De qué manera podría hallarlo? Esa sería la pregunta. Diámetro máximo sería igual ¿a qué podríamos hallarlo? A ver, veremos acá. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya.
Entonces, el diámetro máximo. A ver, vamos a hallar el diámetro máximo. ¿Cómo hallamos este diámetro máximo? Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, calor específico, ya tenemos, ya lo habíamos calculado, ¿verdad? A ver un ratito. El calor específico, no, el calor específico no lo tenemos. Ya, pero primero, a ver, tendríamos la ecuación. Calor específico es igual a calor útil sobre área en la salida. Y esto sería calor útil o potencia útil sobre pi cuartos por el diámetro máximo al cuadrado. Entonces de acá despejando me salía diámetro al cuadrado máximo igual a 4 veces calor útil sobre pi por el calor o la potencia específica. Entonces de acá el diámetro máximo es igual a la raíz de 4 veces multiplicado por la potencia útil, ¿dónde está? Tendríamos, bueno, ya básicamente sería la potencia útil, que sería, básicamente sería esta parte de acá. A ver, ¿cuánto es esto? Vamos a calcularlo de manera directa. 45.000 multiplicado por 4,18 y dividido entre 3.600. ¿Cuánto nos da? 52,25. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos 52,25 kilowatts. Todo esto sobre pi y por el calor específico. Ahora, ¿cómo calculamos el calor específico? Ese es el detalle. ¿Cómo calculamos el calor específico? A ver, ¿dónde está? La parte teórica que estábamos viendo, aquí está. Calor específico, perdón, la potencia específica nos dice que es el kilowatts sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿cómo encontramos este kilowatt sobre centímetro cuadrado? ¿O nos han dado? No, no nos dieron de dato. ¿O sí? A ver, el equipo opera, nivel del mar, está bien. No, no tenemos ningún calor o potencia específica en realidad. No tenemos ese datito. A ver, eso tendríamos que ver cómo hallarlo, este dato. ¿Cómo hallamos la potencia o tal vez sería como tablas? Eso no estoy seguro. A ver, vamos a colocar potencia específica de gas natural. A ver qué tal. Tal vez hay tablas. Ya, mira el poder calorífico del gas natural. Ah, no, ese es poder calorífico. Potencia específica, creo que no, eso es para calcular. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver cómo encontramos esta potencia específica. Ya. Ahora bien, el diámetro máximo estaríamos ahí, hasta este punto. Luego tendríamos que hallar el diámetro de salida, aunque creo que este es el diámetro de salida. No, el diámetro de salida para mí sería aunque un ratito, aquí estamos haciendo algo, o estoy haciendo algo mal. Primero que nada, flujo volumétrico ya tendríamos que el flujo volumétrico podríamos hallarlo, ¿no? El flujo volumétrico del gas sería el diámetro acá, pero no me interesa tanto eso. ¿Cómo lo hallo? Calor suministrado, calor útil. Ujú. Eficiencia, el calor útil, potencia, poder calorífico superior. A ver, aquí hay un detalle. Estamos viendo en este punto, hemos visto estos dos. Luego hemos visto esto, el diámetro de acá. Diámetro del inyector hasta ese punto. Sí, básicamente es eso. Ahora lo demás sería creo que hallar de manera geométrica. Tenemos el calor teórico, podemos hallarlo, o también tendríamos el calor útil. El calor útil es igual a ¿qué? Había una fórmula que los relacionaba. ¿Dónde estamos? Aquí está el calor útil, que aunque mi calor teórico básicamente sería
Mi calor útil está relacionado con el suministrado. Ya. El calor suministrado sería mi flujo volumétrico multiplicado por mi poder calorífico superior. Ahora, este calor superior, vamos, QS, va a ser igual a mi flujo volumétrico por poder calorífico superior. ¿Ya? Entonces, de acá, ¿qué es lo que va a salir? Tenemos mi flujo volumétrico acá. Ajá. ¿Y de qué manera sería esto? Sería el diámetro de S. De S sería este de acá. Diámetro de flama, ¿correcto? Entonces, a ver, aquí hay un detallito que no estamos olvidando. Me estoy olvidando. Ujú. A ver. El flujo volumétrico, ¿cómo lo habíamos relacionado? Básicamente está acá, con bueno, con el diámetro del inyector. De esa manera podíamos hallar el flujo volumétrico. Pero el flujo volumétrico también era en el punto uno, ¿no? En este punto de acá, que para mí sería donde estaríamos. Para mí sería en este punto de acá, que no me interesa. Básicamente no me interesa. Gas de la cabeza. Bueno, creo que ahí no tengo mucho lío. Estamos bien. Hasta este punto, calor útil. El, está bien, esto es calor útil. Un ratito. Estamos acá. Sí, ¿no? Ese es el libro del Inge. Y aquí nos dice, ¿dónde está? No, es más arriba esto. ¿Sí? Es más arribita. Aquí está. Calor útil. Ujú. O potencia útil. Potencia útil, potencia administrada. A ver, más arriba. Igual es lo mismo. Es tasa de aireación, no me interesa, es esto. Potencia específica es igual a potencia útil sobre área de la salida, ¿no? En el área de la salida. Entonces, para yo encontrar el diámetro de la salida, tengo que hacer algunas consideraciones. Aquí había unas consideraciones que colocaba como ejemplo. Esas consideraciones no lo coloqué. Veremos esas. ¿Dónde está? Acá. ¿No? Sí, está acá. Nos dice, para el diseño del quemador atmosférico, aquí está, ya tenemos esto, ya hemos calculado. El diámetro máximo, nos dice, ahí está, mira, es el QS sobre pi Q útil. Ay, ay, ay. Aquí, pero esta es la potencia unitaria. Básicamente es la potencia útil acá, si se dan cuenta. O sea, no es el Q útil, pareciera que es la potencia útil, ¿no? Pero no, es la potencia unitaria que para gas nos dice, miren, aquí está el detalle. Para gas natural, y es un dato, es de 1.0 a 1.3. Ya. Entonces, ese detallito nos faltaba, ¿no? Ese detalle de ahí. Entonces, este calor específico, bueno, no partiríamos de acá, sino que diríamos que el diámetro máximo, bueno, volviendo a lo que habíamos visto, y creo que vamos a volver igual a esta ecuación, solo que no me acordé de esa parte. Ok, el diámetro máximo como fórmula, básicamente es la raíz de 4 veces mi potencia teórica, QS, sobre pi multiplicado por el potencia específica. Eso dependería de, básicamente, de la ecuación que habíamos visto, de esta ecuación que estaba acá. ¿Dónde está? De esta ecuación, solo que aquí hay que colocar esta potencia en vez de potencia específica para que sea potencia útil, para que el área no sea la salida, sino sea la máxima. Entonces, de esa manera, de ahí yo tengo esos datos, que sería raíz 4 el QS, ya sabemos cuánto es, aunque no lo hemos calculado, ¿no? Eso sí, no lo hemos calculado. Ya, el calor básicamente sería calor útil sobre la eficiencia. Entonces va a ser 52.25 kilowatts sobre 0.9, o vamos a colocar pi por 0.9, por 0.9. Y el calor específico que estamos viendo acá, que habíamos visto incluso en lo que vemos acá, que para el gas natural es de 1
0.0 a 1.3 kilowatts por centímetro cuadrado para el gas natural, pero para el propano, butano y GLP es esta relación. Entonces lo que nosotros vamos a usar es 1.3. Entonces vamos a colocar 1.3 que está en el rango que hemos visto, que es kilowatt por centímetro cuadrado. Kilowatt con kilowatt se simplifica y podemos hacer este cálculo. Raíz de 4 por 52.25. Todo esto dividido entre pi multiplicado por 0.9 multiplicado por 1.3. ¿Cuánto me sale eso? 7.54. Ese sería mi diámetro máximo, ¿no? Entonces, mi diámetro máximo, según todo esto, o según nuestro pequeño cálculo, vamos a borrar esto, ¿ok? Entonces, de acá, mi diámetro máximo sería igual a 7.54. 7,54 centímetros. Y ese sería mi diámetro máximo. Bien, una vez que hayamos eso, y por eso vamos a ir de nuevo al librito, ¿qué es lo que nos dice? Paso 2. Seguidamente se determina el diámetro de la garganta del venturi o quemador a partir de la ecuación de continuidad y siguiente expresión que es relación al flujo de gas. Entonces acá tenemos esta ecuacióncita, ¿ya? Entonces vamos a agarrarle. Listo. Venimos acá, esto ya no me interesa, listo, acá coloco diámetro de la garganta, ¿no? El diámetro de la garganta, sí, el diámetro de la garganta. Entonces, ¿cómo lo hallo eso? Con esta formulita, donde beta me dice, aquí hay que tener cuidado, ¿a qué se refiere todo esto? Vamos a venir acá. Listo, vamos a agarrar esto y vamos a copiarlo para que no nos olvidemos de esta parte. Ya, ¿qué es lo que dice? Nos dice del diámetro de la garganta, donde el flujo de aire es el flujo volumétrico. Rayos, ¿dónde está? Aquí estamos, ya. Que induce el gas inyectado, sin embargo, en la combustión de quemadores atmosféricos, tan solo un 35 a 40% del aire calculado es el aire primario que entra al quemador. Por lo tanto, este debe ser reducido en dicho porcentaje. Entonces, el D sub G de la garganta va a ser el diámetro del inyector, que para mí es 5.78 milímetros. Todo esto sobre beta. ¿Cuánto es beta? Beta compensa las pérdidas de gasto y presión en el Venturi. Beta es 0.75 aproximadamente. Por mi flujo de aire sobre el flujo de gas. El flujo volumétrico de aire que induce el gas inyectado. Vaya, esto es el flujo volumétrico de aire que induce el gas inyectado. En la combustión de quemadores atmosféricos tan solo es un 35-40% del aire calculado es el aire primario que entra al quemador. Por lo tanto, este debe ser reducido en dicho porcentaje. Entonces, ¿cómo sería este? A ver, este flujo volumétrico del gas, ya sabemos cuál es. ¿Cuánto es este gas? Es 5 ¿cuánto hemos hecho? 5.7. 5.7 metros cúbicos normalizados por hora. Ahorita lo que nos estaría faltando es hallar ese flujo volumétrico de aire. ¿Cómo hallamos ese flujo volumétrico? Ahorita vamos a ver eso. Todo esto multiplicado por la raíz de densidad del aire, que sería 1.28, si se acuerdan, kilogramo por metro cúbico. Y todo esto sobre el gas, que era 0.62, ¿verdad? 0,62 kilogramos por metro cúbico. Es lo que hemos calculado para el gas natural. Kilogramos por metro cúbico. Y listo. Lo que me falta aquí es hallar el flujo volumétrico de aire. Flujo volumétrico de aire.
¿Cómo hallo este flujo volumétrico? Si yo lo único que tengo es mi flujo volumétrico de gas que está ingresando. Entonces creo que aquí hacemos referencia a lo que habíamos visto en combustión. Y creo que por esa razón me dice este exceso. Entonces, ¿qué es el gas natural? Ustedes saben que el gas natural prácticamente es metano. Entonces yo voy a hacer mi balance de masa, va a ser CH4, más no se olviden, aire atmosférico, oxígeno 2 más 3,76, nitrógeno 2. Lo que yo quiero es que sea una combustión completa. Por lo tanto, voy a colocar CO2 más H2O más nitrógeno 2. Para que sea completa o estequiométrica, como habíamos visto algún momento, tiene que tener esta ecuación. Este es X, esto es Y y este es Z. Y no se olviden que como acá me está diciendo un 40%, entonces esto va a ser multiplicado por 1,4. Entonces de acá viene ya todo. Entonces yo puedo hacer el balance de básicamente en esto para ver para el oxígeno. O bueno, directamente para el carbón, para podernos guiar, que va a ser X. Y yo tengo 1 acá, entonces X va a ser igual a 1. Entonces acá va a ser 1 directamente. Para hallar mi oxígeno va a ser 1,4 del aire atmosférico multiplicado por 2 y eso va a ser igual a 2 multiplicado por 1 más Y y de ahí vamos a ir al nitrógeno o bueno, al hidrógeno de acá. Hidrógeno tiene 4 en la parte de los reactivos y en la parte de los productos tengo 2 veces Y, que entonces de acá tendría que Y vale 2. Entonces esto es 2 y de acá puedo calcular el aire atmosférico que va a ser igual a 2 más 2, 4. 4 sobre 2 por 1,4. Básicamente tendría esa parte, es esto de acá. 2 por 1 más 2. ¿Correcto? Creo que esto está bien o está mal. A ver, 2 por... Ya, creo que está bien. Entonces, ¿cuánto saldría el aire atmosférico? Me saldría 4 sobre 2 por 1,4 sería 1,43. Pero no se olviden que este tiene que estar multiplicado por 1,4. Por 1,4 me saldría 2. Allá, entonces, todo esto es 2. ¿Listo? Esto es 2. Y este z básicamente es el producto, que sería z es igual a 2 por 3,76, que básicamente me saldría 2 por 3,76, 7,52. Y ya tenemos, este sería 7,52. Ya tenemos eso. Ahora no se olviden que en balance o en combustión habíamos visto la relación aire-combustible, si se acuerdan, ¿no? O el AFS, que veíamos qué cantidad de combustible en masa teníamos y qué cantidad teníamos con respecto a la de aire. Entonces decíamos lo siguiente, tenemos que es la masa de aire sobre la masa de combustible. Ahora de acá, la masa de aire, ¿cómo yo hallo? Básicamente es multiplicar el peso molecular, no se olviden de eso, el peso molecular por el número de moles de aire. Y lo mismo va a ser el peso molecular por el número de moles de combustible, ¿no? O es, a ver, un ratito. ¿La masa es igual al peso molecular o no? A ver. Sí, estamos bien. Es el peso molecular sobre o multiplicado por los moles, ¿no? Porque aquí va a ser gramo mol y ese con mol se va a ir. Ok. Peso molecular del aire, 28,6 gramos por cada mol y multiplicado por la cantidad de aire, ¿cuánto sería? 1 más 3, 4,76 multiplicado por 2, que sería la cantidad de moles de aire que tenemos. Peso molecular del gas combustible del metano, como es CH4, sería C12 H4 sería 4 por 1, 16. 16 gramos mol multiplicado por 1, básicamente, porque como estamos tomando como si fuera solamente un elemento, entonces solamente tengo un mol, no tengo nada más. Entonces ahí yo tengo lo siguiente.
La relación aire-combustible es igual a 28 y aquí obviamente esto es moles por si acaso, mol y mol. Y no se olviden que esto puede ser kilomol o kilogramo, como ustedes quieran, pero esto va a ser 28,6 por 4,76 por 2 sobre 16. ¿Cuánto me sale eso? 17,01. 17,01 o 0,2 kilogramos, vamos a colocar, de aire sobre kilogramo de combustible, ¿ya? De combustible. Ahora ya tengo la relación aire-combustible, pero acá me está diciendo algo interesante, que en estos quemadores solo entra el 35 o 40% de este aire, ¿no? De este aire calculado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Básicamente, a esto que he encontrado le multiplico por el 0,4. 0,4 por 17,02 kilogramos de aire sobre kilogramo de combustible. ¿Y a cuánto sería eso? 0,4 por 17,02. ¿Cuánto sería? 6,81. 6,81 kilogramos de aire sobre kilogramo de, ay, a ver, está medio como kilogramo de combustible. Ahora, ya que tengo la relación aire-combustible, y esto ya tiene otro nombrecito, por si acaso ya no es AFC, se llama AFR, ¿no? AFR, que va a ser la relación combustible para un quemador atmosférico. Sería 6,81 kilogramos aire sobre kilogramo de, vamos a colocar acá, kilogramo de combustible. Y listo, con eso ya tenemos. Ahora lo que yo quiero es el flujo volumétrico. Entonces yo sé que la masa, o bueno, vamos a colocar densidad es igual a masa o flujo volumétrico, perdón, flujo másico sobre flujo volumétrico. Entonces yo tengo flujo másico, va a ser densidad por flujo volumétrico. Entonces, si yo divido mi flujo volumétrico de aire, vamos a decir, que va a ser densidad del aire, flujo volumétrico de aire, sobre el, aquí está medio raro, flujo volumétrico de combustible, va a ser densidad del combustible, y va a ser por mi flujo del combustible. Entonces yo puedo hallar esto, que es para mí AFR. ¿No? Entonces de acá yo puedo tener estos de acá, lo que yo tengo es esto, 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 entonces puedo hallar mi flujo volumétrico de aire, que básicamente sería el hallar esta relación, ¿no? Entonces sería el flujo volumétrico de aire sería AFR, que sería 6,81 kilogramo de aire sobre kilogramo de combustible. Ujú. Un ratito, aquí se está trancando combustible. Multiplicado todo esto por el volumen del combustible. ¿Cuánto es? 5,7 metros cúbicos normalizados por hora. Eso no se va a mover. Todo esto multiplicado por la densidad del combustible, que sería 0,62 o 62 kilogramos de combustible sobre metro cúbico. Y acá sería todo esto sobre la densidad del aire, que sería 1,28 kilogramos de aire, un ratito, de aire sobre metro cúbico. Metro cúbico con metro cúbico se va. Kilogramo de aire con kilogramo de aire se va. Kilogramo de combustible con kilogramo de combustible se va. ¿Y cuánto me queda? Básicamente 6,81 por 5,7 por 0,62 sobre 1,28. ¿Cuánto me sale? 18,8. 18,8 metros cúbicos normalizados por hora. Ahora, lo otro también que pueden hacer para no tener flujo másico directamente es hallar una relación molar. ¿Cómo se hace eso? Entonces, en vez de yo colocar acá directamente moles o peso molecular, entonces yo le quito esto, ¿ya? Simplemente para que
podamos ver, ¿ya? Para que se pueda apreciar esa parte. Y veremos si eso nos da lo mismo, tal vez no nos va a dar lo mismo. Entonces, la relación AFS, vamos a decir, para mí va a ser solamente con moles. Entonces, va a ser los moles de aire. ¿Cuánto sería? 4,76 por 2. 4,76 por 2. Moles de combustible, 1. Entonces, mol de aire sobre mol de combustible. ¿Cuánto me daría esto? 4,76 por 2 me sale 9,52. Listo. Hasta ahí tengo 9,52 moles de aire sobre mol de combustible. ¿Ok? De acá, lo que tengo que hacer es convertirlo en AFR, que sería para el quemador, considerando la disminución que nos dice, ¿no? Entonces, para nosotros sería reduciendo esto, entonces sería 0,4 multiplicado por lo que sería 9,52. ¿Cuánto me sale esto? Por 0,4. 3,81. O básicamente sería 808 o si no, 81 directamente. Mol de aire sobre mol de combustible. Y listo. Y de acá, lo que yo necesito es hallar los kilogramos de, o bueno, la cantidad de moles de, o perdón, el flujo volumétrico de aire. ¿Cómo calculo eso? Básicamente sería mi flujo volumétrico, el 3,81 multiplicado por mi flujo volumétrico de combustible, que sería por 5,71. Entonces de acá vamos a ir a este punto, que sería por mi flujo volumétrico de combustible para yo poder hallar, o podemos decir mi flujo volumétrico de aire sobre mi flujo volumétrico de combustible es igual a 3,81 moles de aire sobre mol de combustible. Y de ahí yo puedo hallar mi flujo volumétrico de aire. Solo que creo que aquí hay un error, hay un pequeño problemita, no me acuerdo bien cómo es esto. Es como 81 por 5,71, ¿cuánto me sale? 3,81 por 5,71 me sale 21,76 metros cúbicos normalizados por hora. Ahora, ¿por qué me ha salido diferente? Esa sería la pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado o qué ha sucedido acá? Esto es 28,6. Era así, correcto. A ver, vamos a ver. Teníamos un... Acá teníamos defensa. ¿Dónde está? Quemadores. No, combustión. Aquí está. En este tema teníamos un poco de esa parte. ¿Dónde está? Vamos hasta aquí abajo. Aquí está kilogramo de aire. ¿Dónde estamos? Más abajito. No, no, no. Creo que es acá. Un poquito arriba. Mm, acá. 20%. No, no está aquí. Aquí está. 28,96 dice. Eso tal vez es. Ese es 96. Acá no es 28,6. O sí es 28,96 acá. Entonces aquí hay un error 96. Y acá sí es que... Ah, no, no hemos colocado, ¿no? Ya. ¿Cuánto saldría con esto? 28,96 por 4,76 por 2 sobre 16. Me saldría 17,23. Entonces, aquí vamos a borrarlo, va a ser 17,23, aunque creo que eso no va a cambiar mucho. 17,23 y va a ser multiplicado por 0,4, me sale 6,89. Ajá, esto va a salir diferente, 6,89. Esto va a ser 6,89. De ahí es de 6,89 multiplicado por 5,7. Aunque este es 5,7, no es 71. A ver, aquí hay un error. Ya. 6,81 por 5,7. Todo esto multiplicado por 0,62 sobre 1,28. Que me saldría 18,8. Básicamente es lo mismo.
Básicamente, aunque aquí es 89. 19, sería 19,02 metros cúbicos normalizados por hora. Entonces, aquí tal vez hay un detallito que nos estamos olvidando cuando estamos considerando con el flujo volumétrico de manera directa. Lo que sí es que podemos hacer es con el flujo másico, ¿no? Lo que ya habíamos visto. Aquí, digamos, dice presión parcial, presión, volumen total. Aquí había, creo que esa es relación. El peso molecular, creo que no. Ya, eso lo vamos a revisar, pero por el momento sería o bien esta ecuación de acá, o bien podríamos utilizar esta. Nosotros, el que ahorita hemos hallado, y es más lógico, es este de acá. Este es el más lógico, ¿no? El que ya sabemos, hemos hecho las conversiones y es lo más lógico que podríamos hacer. Entonces, de ahí vamos acá, y acá yo le coloco 19,02 metros cúbicos normalizados por hora. Entonces hago este pequeño cálculo, que sería 5,78 dividido entre 0,75, todo esto multiplicado por raíz, aunque no era raíz primero, ya multiplicado, paréntesis, y colocamos 19,02 sobre 5,7, todo esto multiplicado por, ahora sí, raíz de 1,28 sobre raíz de 0 o sobre un 0,62. ¿Cuánto me sale eso? Me sale 36,95, ¿ya? Entonces, yo tengo acá que el diámetro G, que sería el diámetro de la garganta, es 36,95 milímetros o aproximadamente 3,7 centímetros. Y eso tendríamos para mi diámetro de la garganta. Entonces, en este punto yo ya tengo todo esto. Tengo diámetro de la garganta, tengo diámetro del inyector, tengo el diámetro máximo, que es lo que me faltaría. Y vamos a ir calculando de nuevo. Vamos a volver acá. ¿Qué es lo que me pide? Me dice a continuación se halla la longitud del difusor, usando la relación 6 a 9 de G, o sea, del diámetro de la garganta, ¿no? DG es el diámetro de la garganta o del diámetro del venturi, de la garganta del venturi. Entonces, hallamos la longitud del difusor. Vamos a copiarnos esto y colocamos acá. Más abajito, longitud del difusor. Entonces, la longitud del difusor, ¿cómo la llamamos? Básicamente, de acá vamos a colocar esto, que la longitud del difusor es igual a 6 a 9 veces mayor que T sub G. Entonces, nosotros podemos utilizar 6, 7, 8, 9, lo que nosotros queramos. En nuestro caso podemos utilizar, no sé, a ver, ¿qué se les ocurre tal vez? No sé, a mí se me ocurre un 7. Entonces, LD, el diámetro del difusor, o la longitud del difusor va a ser 7 veces multiplicado por D sub G. Entonces, para mí sería 7 por 3,7. ¿Correcto? O directamente puedo multiplicar por 36,95 milímetros. ¿Cuánto me sale esto? 7 por 36,95. Me sale que es 258,65. 258,65. O directamente puedo colocarlo nosotros como 25,87 centímetros. Entonces la longitud del difusor es 25,87 centímetros. Y con eso ya estamos con esto. ¿Qué más? ¿Qué más lo que puedo hallar? Puedo hallar la distancia del inyector garganta, es decir, esta distancia grande, ¿no? Esta de acá. Por ejemplo, ahorita yo ya tengo esta de acá, longitud del difusor. Esta distancia de acá, longitud de IG. Entonces, colocamos acá para calcularlo. Vamos a bajarlo un poquito. Listo, ya tenemos esto de acá. Un ratito, ahora sí. Diámetro de la garganta o de inyector garganta. ¿Cómo lo voy a calcular? Me dice. Yo lo calculo tomando en cuenta que va a ser 2,22 del diámetro de la garganta más 15 milímetros.
es lo que me dice. Entonces, L sub IG es igual a 2.2 por el diámetro de la garganta más 15 milímetros. Entonces, esto sería 2, perdón, vamos a volver a colocar 2,22 por DG. ¿Cuánto sería DG? 36.95 más 15. ¿Cuánto me saldría esto? 2.22 por 36.95 más 15, que me saldría 97.03 milímetros, que para mí sería 99.7 centímetros. Entonces, la longitud IG, vamos a decir, es igual a 9,7 centímetros. Y con eso ya tendríamos esta parte de acá. Finalmente, o cuál más nos pide, dice las dimensiones determinadas son teóricas. Sin embargo, deben ser reajustadas con la práctica experimental, una guía de referencia práctica, es decir, las siguientes relaciones recomendadas. Entonces, lo principal para nosotros era hallar esos tres o esos cuatro compuestos, componentes, vamos a decir. Es lo que nos interesaba. Entonces, ¿qué es lo que necesito acá? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Básicamente es tomar en cuenta estas relaciones. Entonces, si mi diámetro máximo es menor, puede ser menor a 1.5 de G, o puede ser, eso tiene que ser lo más mínimo posible, pero tiene que ser mayor, lo más mayor posible a 2.5 por el diámetro del garganta. L1 siempre tiene que ser mayor a diámetro 1. Ahora, ¿cómo calculo L1, L2, L3? Eso creo que no nos menciona acá. Cámara de mezclado, no nos dice nada. El cono divergente favorece una disminución del rozamiento. A ver, acá, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Tengo el diámetro de la garganta, el DC. ¿Cómo calculo el DC? Creo que el diámetro máximo no puedo calcular. Puedo calcular el diámetro de salida, si se dan cuenta, ¿no? Entonces vamos a calcular acá. Esas son algunas consideraciones que tendríamos que colocar, que L1 debería ser mayor al eh, diámetro del inyector, L2 debería ser menor al diámetro de la garganta. Considerando eso, tal vez podríamos colocar, si L1 debería ser mayor al diámetro del inyector y mi inyector es, no sé, 5.78, yo le puedo colocar lógicamente, a ver, viendo esto de acá. Si esto vale 5.78, mi longitud sería unas 2, 3, 4, 5, 6 veces mayor que esto. Entonces podríamos multiplicarlo por 6 o por algo parecido, ¿no? Entonces, de esa manera. Luego, lo que sí podemos calcular así de manera teórica es la potencia, perdón, el diámetro de la salida. Entonces, eso vamos a ver acá. Colocamos el diámetro de la salida. ¿Cómo es el diámetro de la salida? El diámetro de la salida me dice que es, vamos a colocar acá, es el Q específico, potencia específica, que es igual a potencia útil sobre área en la salida. Entonces voy a tener el diámetro en la salida, que sería la raíz de 4 multiplicado por la potencia útil sobre pi multiplicado por la potencia específica. De aquí sería igual a ¿qué? 4 por potencia útil, ¿cuánto es? Potencia útil, ¿dónde estamos? Estamos aquí arribita. Aquí tenemos Q útil, sería 52.25, ¿ya? 52.25 kilowatts. Todo esto sobre pi y QE hemos tomado que era 1.3 kilowatts por centímetro cuadrado. Entonces de acá es esto básicamente, pero sin este por 0.9. Sin eso. Entonces con esto sería 7.15. Esto es igual a 7,15 centímetros. Correcto. Y ahora tenemos que, aquí hay alguna relación que tengamos. Sí, dice que el diámetro de la salida tiene que ser menor a 2 veces el diámetro de la garganta. Si yo multiplico este diámetro por 2, vamos a decir 2 por 3.7, ¿cuánto me sale?
7.4. ¿Es menor 7.4? ¿7.15 es menor a 7.4? Sí, pero tiene que ser mayor a 1.5 del diámetro de la garganta. Entonces sería 1.5 por 3.7. ¿Cuánto es eso? 5.55. Entonces, mi diámetro de la salida, cumpliendo con ese parámetro que me han dado, va a ser 7.15 centímetros. Y de esta manera yo calculo mi diámetro de salida. Ahora, ¿cómo hallo esta divergencia? O bueno, esta alfa. ¿Cómo puedo hallar? Si yo tengo esto acá y tendría esta longitud también. Creo que acá, ¿qué es lo que... Ya, entonces podemos tener esto. Esta distancia de acá va a ser el diámetro máximo, o sea, el radio, vamos a decir, el radio del diámetro máximo, menos el diámetro de la garganta, o el radio de la garganta. Entonces, la altura, vamos a colocar esto acá, vamos a colocar esa para alfa, tenemos esto, que sería esta línea, rayos, esto está medio feo, creo que es así, ahora sí, listo. Esto más o menos de esta forma y esto así, correcto, ya. Ahora sí, esto es alfa, esto es L y G, y esto sería el radio máximo menos el radio de la garganta. Lógicamente, según esto, según lo que tenemos acá, sería el radio de la garganta, ¿dónde está? Esta de acá, radio de la garganta, que sería esta parte de acá, menos, o el radio máximo menos el radio de la garganta, sería esta partecita de acá, que es que es lo que realmente necesitamos para poder hallar esto. Para no estar cada vez viniendo, vamos a copiarlo y lo vamos a colocar aquí abajito, ¿no? Donde realmente nos va a servir, acá. Entonces, con esa consideración, yo voy a hallar mi alfa, que sería seno de alfa, o bueno, no directamente tangente. Haremos tangente de alfa, que sería R max menos RG sobre L sub, no es IG, es L sub D. Esto está mal. Es L o la longitud del difusor, L sub D. Entonces, entonces alfa es igual a tangente inversa de esto. R máximo, ¿cuánto es? Vamos a bajarlo. R máximo sería diámetro máximo sobre 2. ¿Cuánto es mi diámetro máximo? Estamos calculando acá 7.54 sobre 2. Vamos a colocar tangente inversa de 7,54 sobre 2 y todo menos R de la garganta. El diámetro de la garganta sería 3.7 sobre 2. 3,7 sobre 2. Todo esto sobre la longitud del difusor, que sería 25.87. Y listo. ¿Cuánto me queda? Es tangente inversa. Va a ser arco tangente, paréntesis, de, vamos a colocar esto, sería 7.54 dividido entre 2, menos 3.7 dividido entre 2. Y todo esto 25.87. ¿Cuánto me sale? 4.24. Ese sería mi ángulo, 4,24. Entonces, alfa va a ser igual a 4,24 grados. Y listo. Ya tenemos esto de acá. Lo otro, ¿qué más nos faltaría? Longitud 2 y longitud 1. Si hallo mi longitud 1, puedo hallar mi longitud 2. ¿Cómo hallo mi longitud 1? ¿Podríamos hallar esto? ¿De qué manera podríamos hallar? Ajá. A ver, ¿qué me dice las condiciones? Longitud 1 me dice que tiene que ser mayor a mi diámetro I, a DI. Entonces, ¿dónde está DI? ¿Dónde está mi diámetro del inyector? Sería 5.71 o 5.78, perdón. 5.78.
Aquí creo que estamos haciendo mal porque yo le puse 5. Ah, no está bien. 5,78 milímetros. Entonces, este 5,78 tiene que ser, L1 tiene que ser mayor a eso, pero tiene que estar entre el rango de 9,7. 5,78 básicamente es 0,50, básicamente 0,6 centímetros. 0,6 centímetros. Y eso tiene que ser, L1 tiene que ser mucho más grande. Yo diría unos 6 veces más grande, aproximadamente. 6 o 7 veces más grande. Entonces, así haciendo un pequeño ajuste, podríamos colocar que la longitud uno, y como les decía, incluso en el mismo, cuando diseñábamos esto, nos dice la misma parte teórica, ¿no? Muchas de estas longitudes son dependiendo de la parte experimental. Vamos a hacer la prueba y clarito va a ser si nos va a faltar, o va a disminuir o va a aumentar cuanto necesitemos. Entonces, en realidad, la longitud L1 va a ser igual a lo que tendríamos acá. Sería 6 veces, yo le voy a poner 7 veces el diámetro del inyector, que sería el diámetro del inyector, y es 5,78, entonces 7 por 5,78, y esto me daría 7 por 5,78, me daría 40,46. 40,46 milímetros, que eso para mí sería 4 centímetros aproximadamente. Y ahora, como tengo la longitud L sub IG, y si se dan cuenta, esto está muy alejado, si considero eso. Porque si considero 4 aquí, restándolo, va a ser 9,7 menos 4. Esto va a ser muy diferente. Por ejemplo, L2 tiene que ser menor a DG. DG es 3,7. Entonces, para esta consideración que estoy haciendo de 6 7 veces, no va a cumplir si se dan cuenta. Tiene que ser mayor. A ver, yo le voy a poner tal vez 9 veces. Tal vez con eso sí va a cumplir. ¿Cuánto sería 9 multiplicado por 5,78? 52. Entonces acá yo le coloco 52,02 milímetros, que sería 5,20. 5,2 centímetros. Y si quiero hallar L2, sería LIG, que sería 9,7 menos 5,2. ¿Cuánto sería 9,7 menos 5,2? 4,5. Y creo que eso sigue siendo mayor a D sub G, que sería para mí 3,7. Entonces, eso sigue variando. Yo creo que le voy a considerar un 11, digamos. O si nos podemos hallar de esa manera. Si yo sé que L y G es igual a L1 más L2, pero L2 tiene que ser menor a D sub G. ¿Dónde está? D sub G. Entonces, la única manera de que esto sea menor a D sub G es que sea menor a 1, básicamente. Este 1 ya no tendría que ver. Entonces, L2, digamos, sería aproximadamente 0,9, vamos a decir 0,8 a 0,9 veces D sub G. Aproximadamente, ¿no? Entonces, 0,8 multiplicaremos. 0,8 por D sub G, que sería, en este caso, ¿cuánto es D sub G? Es 3,7 por 3,7. ¿Cuánto me sale? 2,96. Ahora si coloco 0,9 por 3,7, ¿cuánto me sale? 3,33. Mejor si le colocamos 3. Entonces que sea mi longitud 2, que valga 3 centímetros, y cumple con lo que me está diciendo los parámetros. Entonces de esa manera ya tengo L1 en vez de estar jugándome aquí con el diámetro y estando colocando 10 veces. Entonces coloco ahora sí que L1 es igual a 9 ¿cuánto es el diámetro? 25 no, espera, un ratito. 3,7, no, 9,7, 9,7 centímetros menos 3 centímetros, que eso me daría 6,7 centímetros. Entonces mi longitud 1 sería 6,7 centímetros aproximadamente.
¿ya? Entonces, este parámetro, por si acaso, no me lo da el libro ni nada del estilo. Simplemente yo estoy viendo con respecto a lo que estamos haciendo y creo que es la manera más exacta, o vamos a decir la manera más simple de poder encontrar. Y aquí hay un detallito también, miren, se recomienda evitar ángulos muy pronunciados, 3,5 a 5 grados, grados. Entonces, esos ángulos dice que en ese tramo creo que sí se va a validar, pero si son muy pronunciados o mayor que eso, no conviene, no conviene, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Lo último que nos faltaría acá, adicionalmente a eso, ya tenemos el diámetro I, ya tenemos la longitud, ya tenemos este D sub G, ya tenemos de máximo, tenemos de salida, LD, L sub G. Este DC también podemos calcularlo, es un poquito más fácil. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con ayuda de esto de acá. Tenemos esto y no tenemos esto. Entonces diríamos que, aunque esto no tenemos el ángulo, entonces aquí creo que habría igual un problemita. DC. DC aquí me da alguna referencia. Sí, me dice que DC tiene que ser menor a 2,5 del diámetro de G, o sea, de la garganta, y mayor a 1,5 del diámetro de la garganta. Entonces yo puedo decir que DC, vamos a decir así, DC es igual a 1,6, que va a ser mayor a 1,5, incluso 1,52 podemos colocar. 1,52 a 2 antes que el 5 es 45, 46 hasta 2,48 DDG. Pero yo no lo voy a considerar de esta forma, yo voy a considerarlo porque siempre va a haber un error 1,6 a 2,4 veces de G. Puedo cambiar en estos valores. Entonces yo voy a colocar 2, digamos. DC va a ser igual a 2 veces del diámetro de la garganta. ¿Cuánto me saldría? 2 por el diámetro de la garganta, que sería 3,7. 3,7 por 2 sería 7,4, creo. 3,7 por 2, 7,4. Entonces 7,4 centímetros, ¿correcto? ¿O es milímetros? No, es centímetros. Entonces el diámetro C va a ser 7,4 centímetros para mi quemador. Entonces, si se dan cuenta, estos parámetros que yo me estoy dando es en base a lo que me está diciendo esto de acá. No es porque me esté dando la gana, sino es que en base a lo que me está diciendo estos parámetros que me ayudan, en base a esto yo estoy tomando y estoy hallando lo demás. Por lo demás, no puedo hallar de manera directa con una fórmula. Tengo que hallar con aproximaciones, pero son aproximaciones que me dice que teóricamente me va a dar un resultado que va a ser bueno, que me va a dar una combustión completa. Entonces, este es un poquito larguito si se han dado cuenta el ejercicio, pero básicamente es el diseño de ese quemador. Hemos diseñado completamente, básicamente, lo último que faltaría acá, si quisiéramos aplicarlo, sería considerar qué diámetro va a ser, perdón, no el diámetro, sino es qué tipo de material va a ser, para qué va a ser, qué tipo de... El gas ya tenemos qué va a ser, qué aplicación va a tener y básicamente eso es todo. Entonces, si tendríamos eso, entonces con este punto ya tendríamos el diseño de un quemador, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Ahora, los demás ejercicios lo vamos a hacer. Les voy a pasar un video para no alargarnos de la hora, que ya es 9 de la noche y media. Entonces, para no alargarnos, yo les voy a pasar un video de estos, del 2, del 3, y cuál, bueno, para mí sería este el 2 de nuevo, pero sería 3. Luego tendríamos este el 4 y algún otro que se quiera o que no se entienda. O por ejemplo este de acá sí quisiera resolverlo porque es con el gas toolbox, que estoy seguro que lo han debido ver con el ingeniero, ¿no? Entonces básicamente sería eso. Entonces por la clase de hoy creo que nos hemos tardado mucho en resolver este problemita, pero ha sido lo más explicado posible, o sea, lo más lógico posible para poder encontrar los parámetros de manera que sea entendible, pero al mismo tiempo que lo hayamos de manera correcta. ¿Está bien? Entonces, eso va a ser por la clase de hoy. Eso